¿Cómo conseguiste estas fotografías? Yo era el fotógrafo de Jimmy. ¿En serio? Por eso soy tan viejo. ¿Tienes un certificado de autenticidad que documente el proceso? Muy bien, ahí está. Podría haber una pieza como esta vendiéndose entre 1,200 y 1,500. Teatro puro. Mientras María desenvuelve cuidadosamente su tesoro del rock and roll con la ceremonia solemne de alguien que guarda reliquias sagradas durante 3 décadas, Rick ya ha identificado 2 señales rojas devastadoras que confirman sus peores sospechas sobre esa postal de los Rolling Stones. El drama silencioso se desarrolla como película de terror en cámara lenta. Ella esperanzada, recordando aquel intercambio inteligente del tocador vintage. El conocedor del desenlace, porque esa cinta adhesiva transparente pegada encima de las firmas, está gritando amateur que arruinó memorabilia valiosa. Esto va a terminar con lágrimas de Brian Jones, piensa Rick mientras observa el choque inevitable entre 30 años de ilusiones rockeras y la realidad brutal de un manager falsificando autógrafos. Para ver el espectáculo completo de cómo la buena intención de preservar para la posteridad puede convertir tesoros del rock en lecciones dolorosas sobre conservación, rebobinemos. Número 7. Esta historia está más falsa que billete de $3. Llegó un heredero con una figurina de la dinastía Tang que supuestamente era regalo familiar transmitido generacionalmente. Pero no cualquier figurina, un músico para el más allá. Es como encontrar un iPod firmado por Mozart cuando la música era solo acústica. Las cámaras enfocaron esa pieza mientras todos ponían cara de ¿cuántos siglos tiene de historia? Chumli llegó con cara de a ver qué reliquia china trajeron, pero cuando escuchó Dinastía Tang era dorada, casi se ilusiona como historiador descubriendo manuscrito perdido. Esta figurina tenía toda la falsificación moderna necesaria. Tenía suciedad artificial que debería haber sido removida de tumba real. El misterio sospechoso era que sonaba metálica al golpearla cuando debería sonar sorda, creando alertas rojas sobre su manufactura contemporánea. La habían heredado con historia familiar convincente, donde había permanecido venerada durante años. La apariencia era más engañosa que estafa piramidal bien diseñada. Cada grieta parecía perfectamente antigua con deterioro que aparentaba siglos de existencia. Chumli se preocupaba si era auténtica en lugar de reproducción turística, mostrándose más escéptico que detector de mentiras humano. El vendedor llegó pidiendo $8,000 como si fuera pieza de museo imperial. Chumli puso cara de ¿esto es realmente Tang? Porque la figurina tenía más señales modernas que antiguas. Para no meter la pata, Chumli llamó a Bob, el Sherlock Holmes de cerámica histórica. Bob confirmó que era falsificación moderna de los últimos 100 años utilizando análisis XRF, que reveló 41% de zinc y 14% de titanio, componentes que no se usaron hasta 1920 en manufactura cerámica. El veredicto fue devastación total. El vendedor pidió $8,000 esperando herencia valiosa. Bob lo valuó en $50 considerando solo valor decorativo. Chumli ni siquiera hizo oferta porque no valía la transacción. Negociaron como vendedores desesperados y el cliente se fue sin nada. La figurina se quedó con su secreto de fábrica china moderna. Número 6. ¿Pensaste que ya no tendría nada más para mostrarte? Debo disculparme porque esto aún no termina. Llegó una heredera con un artefacto romano de bronce que había recibido de su tío abuelo con antecedentes familiares de ventas millonarias similares, pero no cualquier artefacto, una pieza funcional del imperio. Es como encontrar un volante firmado por Julio César cuando Roma dominaba el mundo conocido. Las cámaras enfocaron esa reliquia mientras todos ponían cara de ¿cuántos siglos de historia tiene? Rick llegó con cara de a ver qué antigüedad clásica trajeron, pero cuando escuchó herencia familiar con ventas exitosas, casi se emocionó como anticuario, encontrando tesoro genuino. Este artefacto tenía toda la autenticidad histórica necesaria. Tenía pátina genuina desarrollada durante siglos de oxidación natural. El misterio intrigante era su función específica con agujero para pasador que sugería montaje especializado, que
creando curiosidad sobre su propósito en la antigua Roma. Lo habían heredado con historia familiar sólida, donde había permanecido valorado durante generaciones. La condición era más impresionante que escultura de Museo Vaticano. Cada detalle mostraba perfectamente la artesanía romana con patinado que había adquirido carácter después de milenios. Rick se preocupaba si era auténtico en lugar de reproducción moderna, mostrándose más investigativo que arqueólogo en excavación importante. La vendedora llegó pidiendo $15,000 como si fuera pieza de colección imperial. Rick puso cara de ¿qué función tenía esto? Porque el objeto parecía más funcional que decorativo. Para no meter la pata, Rick llamó al experto, el Sherlock Holmes de antigüedades romanas. El experto confirmó que era guía de riendas de carro auténtica, explicando que funcionaba como volante romano y confirmando composición de bronce, 55% cobre, 21% estaño, 8% plomo con datación milenaria. El veredicto fue negociación exitosa. La vendedora pidió $15,000 esperando ganancia familiar. El experto lo evaluó en $5,000 considerando rareza histórica. Rick ofreció $2,000 estratégicamente, negociaron como comerciantes experimentados y cerraron en $2,500. El cliente se fue con dinero real por herencia auténtica. Número 5. Está más confundido que turista perdido en Chinatown. Durante Festival de Año Nuevo, llegó un coleccionista con la confianza de un anticuario experimentado cargando una estatua funeraria de la dinastía Ming que había comprado en una venta de garaje por información que parecía más confiable que Wikipedia, editada por tu primo después de 3 cervezas. Pero no cualquier estatua, una supuesta reliquia de 1000 años con pedigrí imperial. Es como encontrar un iPhone firmado por Steve Jobs cuando Apple solo vendía computadoras de escritorio en garajes de California. Chumlee llegó con cara de a ver qué reliquia asiática trajeron esta vez, pero cuando escuchó las palabras mágicas Dinastía Ming, casi se emocionó como coleccionista viendo pieza única salir a subasta en Sotheby's, con estimación conservadora. Esta estatua tenía toda la mitología equivocada necesaria para crear confusión histórica épica. Era un grifo de tradición completamente greco-turca persa, cuando debería ser un elegante dragón chino con simbolismo imperial. El misterio intrigante era que el supuesto oro incrustado parecía aplicado con brocha de pintura doméstica, creando sospechas inmediatas sobre su autenticidad histórica y procedencia. Lo habían adquirido con confianza ciega en una etiqueta manuscrita de venta de bienes raíces, donde había permanecido clasificado incorrectamente durante décadas en algún ático polvoriento. La pátina artificial era más convincente que actuación de político veterano en campaña presidencial, diseñada específicamente para engañar a compradores casuales. Cada detalle había sido perfectamente envejecido con oxidación química que había desarrollado carácter superficial después de décadas de almacenamiento estratégico. Chumlee se preocupaba legítimamente si era artefacto auténtico en lugar de reproducción moderna sofisticada, mostrándose más cauteloso que comprador experimentado de autos usados inspeccionando motor con 200,000 millas. El vendedor optimista llegó pidiendo la astronómica suma de $30,000 como si fuera tesoro directo del Museo Nacional Chino. Chumlee puso su cara característica de «esto es realmente de la dinastía Ming» porque la pieza tenía significativamente más características persas que elementos asiáticos auténticos. Para no meter la pata monumental en televisión nacional, Chumlee llamó al doctor Phineas Kastner, el verdadero Sherlock Holmes de artefactos históricos con doctorado en arqueología. Phineas confirmó después de examen detallado que era grifo auténtico, pero completamente mal identificado culturalmente, explicando con autoridad académica que simplemente no existen grifos en la mitología china tradicional, y datándolo potencialmente del siglo VII a.C. con valor teórico de hasta $175,000 si se pudiera autenticar completamente con documentación. El vendedor pidió $30,000 esperando ganancia millonaria que cambiaría su vida. Phineas lo evaluó realísticamente entre $1,500 a $3,000 sin documentación oficial
oficial de procedencia. Chumlee ofreció $1,000 estratégicamente como empresario cauteloso. El cliente rechazó como inversionista paciente, dispuesto a esperar, y se fue decidido a investigar por su cuenta con expertos independientes. El grifo milenario sigue buscando su datación definitiva por carbono 14 y su lugar correcto en la historia. Número 4. Caso está más hundido que el Titanic en términos de valor. Llegó un especialista en tesoros de naufragios con un rosario de coral de la flota de 1715 que supuestamente era reliquia de la famosa flota española hundida en Florida. Pero no cualquier rosario, una pieza del naufragio más famoso. Es como encontrar un chaleco salvavidas firmado por el capitán cuando los barcos españoles transportaban fortunas coloniales. Las cámaras enfocaron esa reliquia mientras todos ponían cara de ¿cuántos millones perdidos representa? Rick llegó con cara de a ver qué tesoro marítimo trajeron, pero cuando escuchó flota de 1715 casi se ilusiona como cazatesoros moderno encontrando cofre pirata. Este rosario tenía toda la historia náutica necesaria. Era de coral auténtico de época cuando España bombardeaban arrecifes para obtener material decorativo. El misterio frustrante era que el mercado de tesoros había cambiado drásticamente desde los años 80, creando devaluación masiva por saturación de descubrimientos. Lo habían adquirido de colega especialista en reliquias submarinas, donde había permanecido catalogado durante casi un año. La procedencia era más sólida que documentación de archivo nacional. Cada cuenta mostraba perfectamente el desgaste marino con corrosión que había desarrollado carácter después de siglos submarinos. Rick se preocupaba por la saturación del mercado en lugar de autenticidad, mostrándose más realista que economista. Explicando inflación, el vendedor llegó pidiendo $75,000 como si fuera pieza única de museo marítimo. Rick puso cara de ¿quién paga eso ahora? Porque el mercado tenía más oferta que demanda. Para no decepcionar completamente, Rick explicó la realidad económica del mercado de tesoros. Rick confirmó que era auténtico pero devaluado, explicando que en 1987 habría valido $150,000, pero ahora el mercado está saturado por constantes descubrimientos de nuevos naufragios que inundaron la oferta. El veredicto fue negociación fallida. El vendedor pidió $75,000 esperando fortuna marítima. Rick lo evaluó considerando saturación del mercado. Ofreció máximo $13,000 realísticamente. El cliente bajó a $48,000 como negociador optimista y no hubo acuerdo. El rosario sigue navegando por eBay buscando coleccionista nostálgico. Número 3. Algo interesante ocurrió en la casa de empeños. Llegó una señora con 3 artefactos supuestamente brasileños de 5,000 años que había recibido como regalo de cliente regular que era piloto de helicóptero en excavaciones. Pero no cualquier regalo. Reliquias prehistóricas de múltiples continentes. Es como encontrar un mapa del tesoro firmado por Indiana Jones cuando la arqueología era solo excavación amateur. Las cámaras enfocaron esas piezas mientras todos ponían cara de ¿cuántos milenios de historia representan? Corey llegó con cara de a ver qué colección arqueológica trajeron, pero cuando escuchó 5,000 años de Brasil, casi se confunde como geógrafo viendo mapa incorrecto. Estos artefactos tenían toda la confusión geográfica necesaria. Supuestamente eran brasileños, pero Brasil es muy húmedo para preservar cerámica antigua. El misterio revelador era que venían con instrucciones de no los laves, como si la antigüedad se midiera por mugre acumulada, creando sospechas sobre su procedencia real. Los habían regalado con historia convincente de piloto que transportaba arqueólogos, donde habían permanecido sin investigación durante años. La apariencia era más engañosa que vendedor de autos usados prometiendo gangas. Cada pieza parecía perfectamente antigua con deterioro que sugería siglos de existencia arqueológica. Corey se preocupaba por la procedencia geográfica en lugar de autenticidad temporal, mostrándose más escéptico que detective investigando coartada sospechosa. La vendedora llegó pidiendo $7,500 como si fueran tesoros
tesoros de Museo Sudamericano. Cory puso cara de, estos son realmente de Brasil, porque las piezas tenían orígenes más diversos que Grupo de Naciones Unidas. Para no arruinar completamente las ilusiones, Cory llamó a Bob, el Sherlock Holmes de artefactos internacionales. Bob confirmó el desastre geográfico total. Lámpara egipcia moderna falsa, sin valor, cabeza colombiana auténtica pero dañada, $25. Figura ecuatoriana auténtica pero fragmentada, $50. Con valor total de $75 versus IBE, $7.500 esperados. El veredicto fue desilusión arqueológica completa. La vendedora pidió $7.500 esperando tesoro prehistórico. Bob lo evaluó como colección fragmentada de $75. Cory ni siquiera hizo oferta porque costaría más restaurarlas que venderlas. Negociaron como vendedores desesperados y el cliente se fue con sus reliquias de $75. Los artefactos siguen decorando la repisa recordando al viejito generoso con las mejores intenciones. Número 2. Algo me dice que decidiste quedarte, tal vez con la intención de revisar si encuentras algo como lo que verás a continuación. Llegó un coleccionista de huesos humanos, profesión completamente real que aparentemente existe gente, con un kapala tibetano que supuestamente era cráneo ritual auténtico, usado en ceremonias tántricas de alta montaña. Pero no cualquier cráneo ordinario, una copa ceremonial hecha literalmente de cabeza humana. Es como encontrar una botella de vino bendita firmada por Buda cuando el budismo era solamente meditación bajo árboles. Las cámaras enfocaron esa reliquia espeluznante mientras todos en la tienda ponían cara de ¿cuántas vidas pasadas tiene este objeto y cuántas pesadillas me va a causar? Chomli llegó con cara de a ver qué objeto macabro y potencialmente maldito trajeron esta vez. Pero cuando escuchó las palabras rituales budistas e hindúes ancestrales, casi se inquietó como persona completamente normal viendo película de horror coreana a medianoche. Este cráneo tenía toda la decoración turística comercial necesaria para engañar compradores occidentales fascinados con misticismo oriental. Estaba completamente sobredecorado con vidrio colorido barato en lugar de plata auténtica que utilizan ceremonias legítimas. El misterio inmediatamente sospechoso era que tenía una bisigra extraña atada con alambre industrial cuando los rituales reales tibetanos usan construcción completamente diferente con técnicas tradicionales, creando serias dudas sobre su supuesto uso ceremonial genuino. Lo habían adquirido por su aparente excelente condición estética en un mercado especializado de curiosidades morbosas, donde había permanecido como pieza de conversación inquietante durante varios meses esperando comprador apropiado. La decoración elaborada era más ostentosa que altar principal de iglesia barroca española del siglo XVII. Cada detalle ornamental estaba perfectamente diseñado con caligrafía sánscrita, que aparentaba profundidad espiritual y significado religioso milenario. ¿Alguna vez tuviste una competencia de miradas con él? Logró preguntar Chumli con curiosidad morbosa, mezclada con humor nervioso. No creo que ganarías, respondió el vendedor con la confianza sobrenatural de alguien que claramente había perdido algunas competencias psicológicas con objetos inanimados. Chumli se preocupaba legítimamente si era artefacto ceremonial auténtico en lugar de souvenir comercial sofisticado, mostrándose más incómodo que vegetariano estricto, perdido accidentalmente en Convención Nacional de Carniceros. El vendedor llegó pidiendo la considerable suma de $4.800 como si fuera reliquia personal bendecida por el mismísimo Dalai Lama. Rick puso su cara característica de «esto me va a dar pesadillas recurrentes», porque el cráneo tenía significativamente más decoración llamativa que verdadero propósito ritual espiritual. Para no meter la pata espiritual en televisión nacional, Chumli llamó a Bob Juhas, el verdadero Sherlock Holmes de artefactos religiosos con experiencia en culturas asiáticas. Bob confirmó después de análisis detallado que era reproducción turística fabricada entre 1980 y 1990, explicando con autoridad que rituales auténticos tibetanos usan plata genuina, este tiene vidrio comercial y datándolo definitivamente como souvenir comercial sin valor ceremonial legítimo. El veredicto fue negociación completamente frustrada. El vendedor pidió $4.800 esperando vender reliquia sagrada antigua. Bob
lo valuó realísticamente en $1,000, considerando únicamente artesanía decorativa moderna. Chumley ofreció $400 estratégicamente como empresario cauteloso. El cliente pidió mínimo $3,500 como optimista incorregiblemente persistente. Y absolutamente no hubo acuerdo posible. El cráneo sigue buscando rituales tántricos significativamente más económicos. Número 1. Y llegamos al final. María llegó a la tienda Gold y Silver Pond con la confianza de alguien que guarda un tesoro del rock and roll desde hace 3 décadas. Su historia era fascinante. Tenía una postal firmada por los 5 Rolling Stones originales que había obtenido intercambiándola por un tocador vintage hace exactamente 30 años. Es como el trueque más caro de la historia del rock. Si hubiera sido completamente real, la postal incluía la firma legendaria de Brian Jones, el guitarrista original que murió trágicamente a los 27 años en 1969, lo cual teóricamente la convertiría en una pieza súper valiosa para coleccionistas, porque nada aumenta dramáticamente el valor de memorabilia musical como una muerte trágica temprana de un miembro icónico. Es macabro, pero completamente cierto en el mundo del coleccionismo. El problema devastador: la postal tenía cinta adhesiva transparente aplicada directamente encima de todas las firmas. María había pensado ingenuamente que las estaba preservando para la posteridad durante todos estos años. Es como envolver cuidadosamente la Mona Lisa en papel film de cocina para que no se dañe con el tiempo, pero arruinando completamente su integridad histórica en el proceso. Rick observó la postal con la mezcla de fascinación y preocupación que reserva para piezas potencialmente valiosas que han sido mejoradas por propietarios bien intencionados. María, la cinta adhesiva es el enemigo número 1 de cualquier coleccionista, explicó con paciencia, sabiendo que ella había cometido un error clásico de preservación amateur. El experto en autógrafos llegó equipado con tecnología que parecía extraída directamente de una película de ciencia ficción, lupas de alta magnificación, luces especiales ultravioleta y dispositivos de análisis químico que pueden determinar la edad y composición de tintas. Después de un examen meticuloso que duró varios minutos tensos, pronunció su veredicto devastador. Las firmas habían sido ejecutadas por el manager de la banda, no por los propios Rolling Stones. En los años 60 era una práctica comercial completamente común que los managers y asistentes firmaran fotografías, postales y memorabilia para satisfacer la demanda insaciable de fans desesperados por autógrafos. Es como tener un asistente personal que responde todos tus emails importantes, pero en versión rock and roll de los Swinging 60s. La autenticación reveló que las firmas, aunque técnicamente relacionadas con la banda, no tenían el valor astronómico que María había imaginado durante 3 décadas de esperanza. El valor real de la postal era una fracción microscópica de lo que ella había soñado. María reflexionó melancólicamente que definitivamente debería haber conservado el tocador original en lugar de hacer el intercambio 30 años después, y todavía estaba genuinamente arrepentida de esa decisión impulsiva de juventud. Es como haber cambiado acciones originales de Apple en 1980 por un Walkman Sony, perdiendo millones por impaciencia y falta de visión a largo plazo.